Hace un siglo, en el Valle de los Reyes de Egipto, un arqueólogo se adentró en una tumba real y encontró uno de los mayores tesoros de la historia. Nunca se había encontrado nada, y cuando digo nada es nada que se parezca a la tumba de Tutankamón. La cámara funeraria tenía más de 3000 años de antigüedad. Dentro había algunas de las obras de arte más asombrosas jamás creadas. El mundo estaba obsesionado con el romance y la intriga del descubrimiento. Pero en pocos meses, los hombres que habían entrado en la cámara funeraria fueron muriendo. La prensa comenzó a inventar historias sobre la maldición del rey Tut. Y se creó una leyenda. Es una gran historia. El mundo se enganchó porque no era solo una historia que hablaba de lo sobrenatural, sino de obsesión, celos y muerte. Pronto la mítica maldición se convirtió en un fenómeno mundial. Había gente deseando entrar. Estaban como buitres alrededor. Expertos de prestigio dicen que es una tontería, pero la gente se lo traga. Pero si la historia de la maldición era falsa, ¿qué otra explicación podrían tener estas muertes? El ADN puede durar durante miles de años. Vaya, qué emoción. Estoy reabriendo uno de los mayores casos sin resolver de la historia. Puede causar infecciones pulmonares, sepsis y morir. ¿Podrá por fin la ciencia moderna explicar la legendaria maldición de Tutankamón? Todos los otoños, Egipto se llena de vida. Arqueólogos de todo el mundo acceden a los antiguos yacimientos. Esto es un descontrol absoluto. Están todos gritando. Es como una cadena de producción de hombres, polvo y arena. Aquí todos quieren encontrar desesperadamente el próximo gran hallazgo. Porque si lo hacen, serán noticia en todo el mundo. Pero la mayoría de las veces eso no sucede. Pero si ocurre, sería algo grandioso. Como paleoantropóloga, estudio la parte humana de nuestros ancestros. Mi familia es de Yemen y me fascina la historia de Oriente Medio. Al igual que los que excavan actualmente en el desierto, me he inspirado en el hallazgo arqueológico más extraordinario de todos los tiempos. En 1922, un equipo dirigido por el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del joven faraón Tutankamón. Se trataba de la primera tumba de faraón prácticamente intacta jamás encontrada. Estaba repleta de miles de tesoros. Desde carros reales hasta los ataúdes del propio Tutankamón, con una impresionante máscara mortuoria dorada. Todo el mundo quería bajar a la tumba. Los periódicos de todo el mundo anunciaron el hallazgo del siglo. Carter trasladó sus valiosos descubrimientos por el Nilo al Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo.
La arqueóloga doctora Meredith Brand es experta en los tesoros de Tutankamón. ¿Por qué cree que la gente está tan obsesionada con Tutankamón? Era una maravilla. Nadie había visto algo así antes. Puedes ver cómo eran las tumbas reales, incluso con algunas joyas de un estilo, de otro, un ataúd y cosas así. Y todo eso podían verlo a la vez. Era un lujo sin precedentes. Había oro, brillo, de todo. Todo el mundo viene con sus cámaras. Todo el mundo tiene curiosidad por verlo. Mira la gente que hay que ha venido para ver la exposición. Hoy en día, en el lugar más destacado del museo se encuentra el mayor tesoro de la tumba. Esta es la máscara mortuoria de Tutankamón. Estaba encima de la momia. ¡Cuántas joyas! Háblame de estas maravillas. Sí, son auténticas joyas. Está formada por 2 láminas de oro que moldearon y unieron. Todas las riquezas que Egipto poseía están reflejadas en esta preciosa joya. Tenemos oro, que es egipcio y nubio, y las rayas de la corona están hechas de pasta de vidrio. Vaya. Es algo que no te imaginas, pero sí, hay vidrio en todas partes, ahora mismo lo tenemos delante. Ya. Pero en la época de Tutankamón, el vidrio acababa de inventarse. Era lo más elegante que podías tener. Así que, en la época de Tutankamón, veías esto y pensabas, vaya, cuánta riqueza. ¿Alguna otra piedra preciosa? Sí, tenemos obsidiana para las pupilas y cuarzo para los ojos. También tiene turquesa, cornalina, lapislázuli. Es increíble. Merece la pena verlo en persona. La máscara mortuoria fue diseñada para guiar al espíritu de Tutankamón de vuelta a su hogar de descanso en su cuerpo. Mucha gente está acostumbrada a ver la parte frontal de la máscara, pero lo cierto es que hay un montón de detalles en la parte posterior. ¿Podrías explicármela? En la parte de atrás hay inscripciones del libro de los muertos. ¿Sí? Sí. Ya. Así que no solo tienes la máscara en sí que está protegiendo su momia, sino todos estos hechizos protectores que representan rituales para que esa momia se conserve y llegue a otra vida. Es algo espectacular. La parte de atrás de la máscara tiene su propia historia. Esto es algo que hay que recordar siempre con el arte egipcio antiguo. Es precioso y lujoso, pero al mismo tiempo tiene un trasfondo de ritual. Se cree que Tutankamón murió de malaria con tan solo 19 años. Para preservar su cuerpo para la otra vida, los sacerdotes lo secaron en sal y almacenaron sus órganos en recipientes tallados a mano. Durante el proceso de momificación, los embalsamadores le extrajeron los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos, y metían cada uno de esos órganos en estos recipientes individuales para que pudiera volver a vivir. Los mejores artesanos en el pasado elaboraban estas piezas. Mira este rostro de Tutankamón. Está tallado en alabastro con mucha delicadeza. Para proteger los tesoros de los saqueadores de tumbas, contaban con guardianes especiales. Este es el dios Anubis. Está recostado con las patas hacia afuera y, si le miras los ojos, tiene una mirada vigilante y feroz. Está completamente alerta, vigilando la tumba de Tut. La verdad es que ha hecho muy bien su trabajo durante más de 3000 años. Bien hecho. Pues sí, buen trabajo. Pero estos tesoros espectaculares no son la única razón por la que el mundo se obsesionó con Tutankamón. En pocos meses se empezó a hablar de una serie de misteriosas muertes. Las víctimas murieron por distintas causas, como neumonía, disparos o suicidio. Y todas estaban relacionadas con la tumba. Para los periódicos, estas muertes extrañas eran una mina de oro. Y comenzaron a difundir historias sobre la maldición del rey Tut.
Este es un artículo del Daily Mirror y en él hablan del elevado número de víctimas. De hecho, llegan al punto de empezar a enumerar los nombres de las víctimas de la maldición. Tenemos a Don Archibald Douglas Reed, al profesor Lefler, a H.G. Evelyn White, a Benedict, al coronel Aubrey Herbert, a Jay Gould, a Evelyn Warrington Green y al doctor Jonathan W. Carver. Los lectores de todo el mundo se tomaron en serio la maldición. ¿Qué tenía esta historia que atraía tanto la imaginación? ¿Fue solo parte de la fascinación por un oriente exótico? ¿O estaba ocurriendo algo más? No puedo evitar preguntarme cómo, en este lugar tan lleno de vida constantemente y de historia, la arqueología tiene un papel tan importante. Supongo que no sé si hay una tendencia obsesiva o incluso una locura por la egiptología. Para poder entender esta extraordinaria historia de la maldición, debemos investigar a Howard Carter, el hombre cuya obsesión le llevó a la tumba. Mañana iré al Valle de los Reyes. Me fascina cómo esta tumba ha despertado la imaginación del mundo durante tanto tiempo. ¿Podría la maldición que hechizó al mundo tener una parte de verdad en su origen? Una verdad que arroje luz sobre las muertes atribuidas a Tutankamón. Estoy investigando qué hay de verdad en la sombra que se cierne sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así que empezaré por el principio. Por el hombre al que la obsesión llevó a la tumba, Howard Carter. El egiptólogo Chris Naunton lleva años estudiando a Carter y la fascinación que lo atrajo a Egipto. En su juventud, Carter llegó a Egipto como artista. Hacía copias detalladas de las pinturas egipcias. Estas forman parte de una colección de pinturas de acuarela hechas por Carter. En ese momento era un adolescente, pero ya muestran un nivel de detalle increíble. En sí mismas son una especie de pequeñas obras de arte. Era bueno, muy bueno. Carter quedó rápidamente fascinado por la cultura egipcia y estaba loco por convertirse en arqueólogo. Sin embargo, este mundo estaba dominado por los más cultos y los ricos. La egiptología estaba restringida en gran medida a la élite, y Carter no formaba parte de esa élite. No tenía una formación académica, no provenía de un entorno rico. Carter era una especie de intruso en la egiptología. Pero el joven tenía algo que muchos de sus compañeros más ricos no tenían: la obsesión. A través de su trabajo y su pasión por Egipto, Carter fue ascendiendo en el mundo de la arqueología y estaba decidido a encontrar un tesoro por su cuenta. En esa época se hicieron grandes hallazgos. Y está claro que Carter quería descubrir alguno por sí mismo. La búsqueda de Carter se fue centrando en el Valle de los Reyes. A unos 500 kilómetros al sur de El Cairo, este antiguo emplazamiento se utilizó como lugar de enterramiento de los faraones durante casi 5 siglos. Algunos arqueólogos pensaban que el valle ya había revelado todos sus tesoros. Pero Carter estaba obsesionado con encontrar un botín espectacular: la tumba del joven faraón Tutankamón. En 1917, la búsqueda de Carter arrancó con fuerza. Sin embargo, después de 5 años, seguía buscando.
Creo que los que le rodeaban estaban perdiendo la fe en lo que hacía, y él mismo lo cuenta en una de sus publicaciones. Llevábamos varias temporadas excavando en el valle sin apenas resultados, y los que le rodeaban decían: ¿sabes qué? Creo que es hora de parar. Pero él estaba decidido, obsesionado quizás. Pero mientras que algunos perdían la fe en Carter, había un hombre que compartía su obsesión. George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, era un aristócrata con ganas de aventura. Le gustaban las carreras de caballos, los coches rápidos y sobre todo el antiguo Egipto. A diferencia de Carter, Carnarvon procedía de la élite adinerada y tenía dinero para gastar en excavaciones en el desierto. Ambos formaron un gran equipo. Carnarvon financió la búsqueda de Carter en el Valle de los Reyes. Pero en 1922, Carter no había encontrado nada. Y pronto incluso la paciencia de Carnarvon se estaba agotando. Sin embargo, Carter convenció a su patrocinador para que le diera una última oportunidad. En otoño de 1922, Howard Carter partió una vez más en busca de Tutankamón. Sabía que, si fallaba, no habría una próxima vez. El Valle de los Reyes es uno de los lugares más sagrados del antiguo Egipto. Cuando Carter llegó en 1922, ya se habían descubierto unas 60 tumbas. Al principio no encontró nada, pero luego, como describió Carter más tarde, un aguador descubrió un escalón de piedra en la arena que llevaba a una antigua escalera excavada en el lecho de roca. Ese descubrimiento les llevó a un tesoro. Pero luego, los hombres involucrados comenzaron a morir. La prensa enseguida dijo que era por una maldición. ¿Pero cuál es la verdadera explicación de las muertes de Tutankamón? En noviembre de 1992, la incansable búsqueda de Howard Carter de una tumba faraónica llegó a su fin. Su equipo había descubierto una antigua escalera excavada en la roca del Valle de los Reyes. La egiptóloga Salima Ikram lleva décadas estudiando lo que ocurrió después. Mira, Ella, aquí es donde vamos. Esta es la gran tumba de Tutankamón. En realidad no parece gran cosa. No parece que por aquí se acceda a uno de los mayores descubrimientos de la historia. Una tumba que fue tan importante que cambió el curso de la historia. Tras excavar toneladas de escombros, Howard Carter llegó a una puerta sellada. El agujero estaba en esta zona. Todo esto estaba tapado. Extrajo unas cuantas piedras y después colocó una luz para asegurarse de que no hubiera gases nocivos que los mataran a todos. Y aprovechando esa luz, miró hacia adentro y lo que vio fue el brillo del oro y tesoros espléndidos. Aunque llevaba soñando con este momento durante décadas, Carter nunca se hubiera imaginado la cantidad de tesoros que había en la tumba. Cuando Carter entró, este lugar estaba repleto de objetos. Las camas estaban apiladas, con ofrendas de comida debajo. Había piezas de carros, cajas con joyas, así que apenas podía entrar.
Este desorden en la tumba de Tut puede que se deba a su muerte prematura. Tenía solo 19 años y es poco probable que su tumba estuviera terminada. En su lugar, se cree que los sacerdotes se vieron obligados a utilizar una tumba más pequeña destinada a una figura menos importante, y la llenaron hasta los topes. Bueno, Ella, tenemos un permiso especial para entrar aquí. Este es el escenario principal. Habría un montón de santuarios y luego el sarcófago. Y dentro había una serie de ataúdes, y en el que estaba más adentro estaba la máscara de oro sobre el cuerpo del rey. ¿Y cómo crees que reaccionó Howard Carter cuando vio la máscara mortuoria? Bueno, pues imagínatelo con esa luz intermitente y viendo toda esta belleza. Es muy emocionante porque detrás de la máscara está el mismísimo rey. Entonces, ¿este es Tutankamón? Sí, el mismo. Es increíble cómo se pueden apreciar los detalles. ¿Qué te parece a ti, Tutankamón? Pues en realidad le tengo mucho cariño porque cuando era pequeña, como muchos de nosotros, él era una de las razones por las que uno se aficionaba a la egiptología. Y yo tuve la oportunidad de pasar tiempo con su cuerpo, así que tenemos cierta intimidad. Y creo que te vuelves también un poco protector. Howard Carter había encontrado la tumba de sus sueños. Él y su equipo se dedicaron a catalogar obsesivamente cada uno de sus miles de tesoros. Pero mientras Carter supervisaba lo que ocurría dentro de la tumba, lo que ocurría fuera de ella acabaría escapándose de su control. Todo el mundo estaba súper emocionado. Los medios de comunicación y la gente vinieron en masa. De hecho, todo el que estaba en Egipto aparcó sus planes para venir a Luxor. La entrada de la tumba estaba llena de gente que esperaba a ver qué pasaba. A veces era como una celebración. Había señoras tomando té y otras haciendo punto. La locura por Tut se hizo viral. La tumba se descubrió justo en el momento en que la fotografía, el cine y la publicidad estaban cambiando el mundo. Y Tutankamón se convirtió en una nueva moda. Se utilizó para vender limones en California. Se diseñaron joyas al estilo del rey Tut. Y los estudiantes incluso se disfrazaron de la momia del joven faraón. Los periódicos competían entre sí por la que era la historia más importante del planeta. Aquí estaba toda la gente que quería entrar y además la prensa. Era un verdadero circo mediático. Estaban por todas partes, lo rodeaban, estaban como buitres alrededor. ¿Cómo se sintieron Howard Carter y Carnarvon con todo esto? Carter tenía muchas ganas de ponerse manos a la obra y por eso creo que también tenía la presión de ¿lo haré bien? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Y al final, lo que decidió hacer, que tal vez no fue la mejor decisión, fue darle los derechos en exclusiva a The Times y no al resto de los medios de comunicación. ¿Y cómo se tomaron que les diera derechos exclusivos a The Times? Nunca se había producido un hallazgo de este tipo. Es decir, era algo completamente nuevo para la arqueología, porque tampoco había habido nunca un interés tan grande por parte de la prensa. El resto de los medios de comunicación, por supuesto, se molestaron bastante. Uno de los periodistas que se quedó fuera de la exclusiva fue Arthur Weigall. Weigall había empezado como arqueólogo y había trabajado junto a Howard Carter. Pero para cuando Carter había ganado fama mundial, Weigall ya trabajaba como periodista.
Nunca fue tan buen arqueólogo como Carter. Y entonces apareció Howard Carter y descubrió esto. Arthur Weigall se moría de la envidia. Él era periodista, quería vender periódicos, así que decidió inventarse un cuento. Oh, Carnarvon. Si entra ahí, le doy 6 semanas de vida. Esa profecía no tardaría en perseguir a los implicados en el descubrimiento. La tumba de Tutankamón se hizo famosa por algo más que un tesoro. Muy al sur de Inglaterra se encuentra Beacon Hill. Tiene vistas a Highclere, la mansión de Lord Carnarvon. En febrero de 1923, Carnarvon asistió a la inauguración de la cámara funeraria de Tutankamón. El periodista Arthur Weigall oyó a Carnarvon bromear al entrar. Al parecer, Weigall dijo que le daba a Carnarvon 6 semanas de vida. Poco más de 6 semanas después, Carnarvon estaba muerto. Murió la mañana del 5 de abril de 1923 en el Gran Hotel Continental de El Cairo. La causa de la muerte fue una neumonía y una septicemia por la picadura de un mosquito infectado. Pero a los pocos días la prensa publicó artículos que sugerían que la muerte de Lord Carnarvon era resultado de algo más siniestro. Los periódicos empezaron a hacerse eco de que había muerto por una maldición. Un castigo por perturbar el descanso del faraón. Y la prensa no tardó mucho en publicar otra historia. George J. Gould era un millonario del ferrocarril de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Como muchos de los ricos, Gould disfrutaba de paseos en yate, el polo y los viajes. En 1923 estaba en Egipto. Al igual que decenas de turistas ricos, visitó el lugar más espectacular del país. Aquí, junto con otras personalidades, se le permitió entrar y echar un vistazo a la tumba de Tutankamón. Pronto contrajo una fiebre. Al cabo de un mes, murió. Fue solo 6 semanas después de la muerte de Lord Carnarvon. Curiosamente para ambos, entre sus numerosas dolencias, se encontraba la misma infección pulmonar. Neumonía. Solo un año después, un egiptólogo que había estado presente en la apertura de la tumba se suicidó. Según los periódicos, Hugh Evelyn White dejó una nota que decía: «He sucumbido a una maldición». En menos de 2 años, 3 de los hombres que habían entrado en la tumba habían muerto. Avivada por los periodistas, la leyenda de la maldición de Tut cobraba fuerza. ¿Fue realmente la maldición una invención de los medios de comunicación? ¿O estaba fundada en algo más antiguo? Ella, ven aquí y voy a enseñarte algo. Esta es una de mis maldiciones favoritas. Si entras en mi tumba y haces algo terrible como robar, haré que te partan el cuello, como a ese pájaro. Es una maldición bastante violenta. Bueno, es que si quieres proteger tu tumba, tienes que amenazar de alguna forma. De lo contrario, nadie te va a hacer caso. Las investigaciones de Salima Ikram demuestran que, hace 4000 años, las maldiciones se utilizaban para asustar a los ladrones de tumbas. Si entras en mi tumba y eres impuro y sucio, que el consejo de los dioses te golpee y te retuerza el cuello. Y justo en la esquina puedes ver a esta mangosta atacando a un malhechor, comiéndoselo y mordiéndole el cuello. ¿Qué opinas tú de las maldiciones? La gente habla de las maldiciones y a veces hay coincidencias de mala suerte.
Pero también nos preguntamos, ¿estás creando tu propia maldición al creerte esta idea y atrayendo mala energía? Inspirada en antiguas tumbas y alimentada por las muertes recientes, la maldición tenía ahora vida propia. Los periodistas, en busca de historias, añadían cada vez más nombres a la lista. Como Ali Kamel Fahmy Bey, un egipcio asesinado a tiros por su mujer en Londres. Bey había visitado la tumba meses antes y su muerte se le atribuyó también a la maldición. Pero, ¿y si hubiera otra razón por la que la gente vinculada a la tumba estuviera muriendo? Una que la ciencia médica pudiera por fin entender. He venido a Luxor, cerca del Valle de los Reyes, para visitar la casa de Howard Carter. Bob Bianchi es un experto mundial en el descubrimiento de Carter. ¿Podría explicarnos por qué en los años 20 la noticia de la maldición se difundió tan rápidamente? ¿Por qué cree que el descubrimiento de Tutankamón llamó tanto la atención del público? ¿Por qué fue tan popular? Por un lado, Europa y América acababan de salir de la horrible Primera Guerra Mundial. Y hubo mucha gente que perdió a hijos, novios, maridos. Y el descubrimiento de un faraón muerto creo que trajo ese mismo tipo de recuerdos. Y no fue solo la Primera Guerra Mundial, también la gripe española. Sí. La gran pandemia del siglo. Bueno, creo que la muerte estaba muy presente y entonces encontraron a alguien que estaba inmortalizado y enterrado con todas estas brujas. Y creo que todo eso influyó en la sensibilidad de la gente en cuanto al luto, la pena y el recuerdo. La guerra no era la única razón por la que la muerte estaba presente en el ambiente. El misticismo y el ocultismo eran cada vez más populares. Sobre todo, un movimiento llamado espiritismo que celebraba sesiones para hablar con los muertos. El espiritista más famoso del mundo era el escritor Arthur Conan Doyle, más conocido como el creador de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle atribuyó la muerte de Lord Carnarvon a lo que denominó los elementales, que era una fuerza sobrenatural controlada por los sacerdotes encargados de proteger al faraón muerto. Y cuando alguien entraba en la tumba, estos sacerdotes desataban a esos elementales y causaban estragos en todo aquel que se adentrara en la tumba. Impulsada por el célebre autor, la lista de supuestas víctimas de la maldición de Tut fue aumentando. Pronto incluyó a un oficial del ejército británico asesinado en El Cairo y al hermano de Lord Carnarvon, que murió envenenado en 1923. La prensa ampliaba el círculo cada vez más, pero hubo un dato que me llamó la atención de la lista de nombres. En apenas 6 semanas, 2 hombres que habían entrado en la tumba, Carnarvon y George J. Gould, murieron a causa de la misma enfermedad, una infección pulmonar conocida como neumonía. ¿Podría algo en la tumba haber causado estas infecciones? ¿Y podría la ciencia médica ser capaz de encontrarlo? He venido a Londres para reunirme con un experto en enfermedades del antiguo Egipto y en neumonía, el doctor Hughtan Ashrafian. En su opinión, ¿cómo murió Lord Carnarvon? Lord Carnarvon se había expuesto a muchos agentes contagiosos en el ambiente, porque iba a ciudades sucias, entraba en tumbas sucias y probablemente sufría de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y qué es esto?
Esto es el lóbulo de un pulmón, y habría sido muy similar a la patología que le habríamos diagnosticado a Lord Carnarvon en sus últimos días. El pulmón ha sufrido mucho por una infección y neumonía, y aquí es donde están las vías respiratorias. Puedes ver que alrededor de esas vías respiratorias hay un montón de pequeños sacos de pus y aire. Todo el pulmón está congestionado. No permite respirar correctamente, ni que el pulmón se limpie a sí mismo. Por lo tanto, esta persona tosería, le faltaría el aire, y esto habría llevado a las bacterias a la sangre, lo que habría causado fiebre. Como muestran las fotografías, Lord Carnarvon visitó en numerosas ocasiones la tumba y entró en su interior. Una tumba puede estar repleta de numerosos agentes contagiosos. Eso puede incluir virus, bacterias, o puede que mohos u hongos. Y al entrar en ese espacio, te puedes estar exponiendo a todos esos agentes potenciales. Y como consecuencia, puede causar infecciones pulmonares que permanecen y pueden causar sepsis y la muerte. Entonces, los patógenos mortales de la tumba podrían haber infectado a Lord Carnarvon y a George J. Gould. ¿Podría ser esto, y no la maldición, el verdadero vínculo entre el repentino fallecimiento de ambos? La siguiente pista se encuentra muy lejos, en el este de Europa, donde una cadena de muertes misteriosas conduce a otra tumba abierta. En los años 70, la ciudad polaca de Cracovia se vio sacudida por un escándalo terrible. Sin previo aviso, una serie de arqueólogos y científicos empezaron a morirse. La prensa reveló que todos habían visitado el mismo lugar: la Catedral de Babel. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la catedral se había deteriorado. En la década de 1970, la catedral necesitaba una renovación urgente, pero eso significaría perturbar la tumba de uno de los mayores reyes de Polonia, Casimiro IV Jagellón. La decisión recayó en el cardenal Wojtyła, que más tarde se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Él dio permiso para abrir una tumba que había permanecido intacta durante casi 500 años. Adam Bullock era un joven fotógrafo y formó parte del equipo que entró en la tumba y abrió el ataúd del rey. Levantaron una losa y vimos un montón de escombros. La cabeza del rey estaba allí. Restos de su cuerpo, de su ropa y de su corona. Todo seguía allí, entre todos esos viejos escombros. Fue una experiencia impactante. Las fotografías de Adam captaron el momento en que el futuro papa contempló el interior de la tumba. Esta es la imagen del momento en que se inclinó hacia adelante y miró los restos reales. Imagino que era una tumba polaca muy significativa que nadie había abierto desde hace 500 años. Seguro que hubo gente que se preguntó, ¿nos pasará algo por perturbar esta tumba? Sí que se hablaba de ello. Algunos lo decían. Algunos prelados decían, ¿por qué perturbar los restos? ¿Por qué tocar los restos mortales? Hay que dejarlos en paz. Evidentemente, nuestro cardenal tenía una opinión diferente. Pero las reliquias religiosas no fueron lo único que el equipo encontró en la tumba. Los arqueólogos dijeron que el aire tenía un espeso hedor a descomposición. Poco después, el rey fue enterrado de nuevo en su tumba. Las cámaras de televisión grabaron todo el trabajo que se hizo.
Pero entonces los miembros del equipo empezaron a enfermar gravemente. Stefan Boczla murió de un trastorno hemorrágico. Jan Merlak de un aneurisma. Y Felix Danjak de una hemorragia cerebral. En total, más de 10 miembros del equipo original murieron prematuramente. Y comenzó a correr el rumor de una maldición. Un castigo infligido por el antiguo rey por perturbar su descanso. Pero durante las excavaciones, los científicos habían tomado muestras para analizarlas. Las muestras de la tumba se llevaron a la Universidad de Agricultura de Cracovia para analizarlas. Por aquel entonces, el profesor Wiesław Barabás era un joven auxiliar de laboratorio y ayudó a analizar las muestras de la tumba. Tras recoger las muestras, se colocaron en estas placas de Petri estériles. Eran fragmentos del ataúd, la túnica, los huesos y una especie de residuo de polvo que quedaba. Y esperamos durante 3, 4, 5 y 6 días. No creció nada. Así que el profesor dijo que debíamos aplicar otra técnica. Los científicos calentaron las muestras. En una de las muestras, que contenía material del hueso de la rodilla del rey, resurgió un hongo que había permanecido dormido durante siglos. Entre esos hongos descubrimos uno muy interesante y muy específico, el Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus es una toxina potencialmente mortal que puede atacar a los pulmones debilitados. También puede provocar fallos orgánicos y derrames cerebrales. Los científicos continuaron trabajando en el laboratorio. Pero entonces un periodista empezó a hacer preguntas. Ese periodista vino aquí, a la biblioteca Jagellónica, para iniciar su investigación. ¿Cuándo empezó a oír hablar de esta historia? Pues un día vino un amigo a verme y me contó una historia increíble relacionada con el castillo de Babel. 3 investigadores de la tumba abierta de Casimiro el IV Jagellonés habían muerto. Entonces llamé inmediatamente al microbiólogo, el profesor Boleslav Smik. El profesor Smik le dijo a Zbieg que en los restos del hueso de la rodilla había descubierto el hongo mortal Aspergillus flavus. Zbieg pensó que esto, y no la maldición, era la causa de las muertes. Y lo hizo público. Y solo después de eso, el mundo se enteró de la pesadilla, de lo terrible que podía ser el Aspergillus flavus. Zbieg comenzó a preguntarse si la misma toxina podría explicar otra maldición de la tumba. Una historia que había comenzado casi 50 años antes. Así que viajó al Valle de los Reyes para investigar la tumba de Tutankamón. ¿Por qué cree que estaba relacionado con Tutankamón? Al estudiar los materiales extraídos de la tumba de Tutankamón, me di cuenta de que el número de muertes en Egipto era similar al de los investigadores de Cracovia. También era la primera vez que se abrían ambas tumbas desde sus funerales.
Y ese no fue el único nexo con Tutankamón. El hongo Aspergillus crece en el grano. Y la tumba de Tutankamón contenía amplias provisiones de pan y grano crudo como alimento para el más allá. Además, poco antes de su muerte, Lord Carnarvon sufrió una inflamación alrededor de la nariz y los ojos, síntoma de una infección por Aspergillus. Así, algunas muertes atribuidas a la maldición parecen tener otra explicación. Para averiguar más, quiero investigar las condiciones sobre el terreno que tuvieron hace un siglo Carter y su equipo arqueológico. Y para un hombre en particular que jugó un papel central en la excavación. Arthur Mace era un brillante arqueólogo con sede en el Museo Metropolitano de Nueva York. Se especializó en la preservación de artefactos antiguos. Y en la tumba de Tut se enfrentó a la conservación de más de 5.000 de ellos. Mace era un contemporáneo de Carter y alguien con un largo historial de trabajo en excavaciones arqueológicas, alguien que conocería muy bien los objetos. En Egipto, Mace se convirtió rápidamente en la mano derecha de Carter. Juntos catalogaron obsesivamente miles de tesoros, pero era un trabajo duro. Esta tarea extremadamente delicada no se desarrolla en el lujo de un laboratorio con aire acondicionado. Para Carter y Mace, esto tiene lugar en el calor del desierto, en el Valle de los Reyes, dentro de la tumba, que está muy abarrotada, y bajo un sol abrasador. Fuera tenían a la prensa, a los turistas, a los famosos que entorpecían su trabajo. Las condiciones eran muy difíciles. Con temperaturas que superaban los 38 grados, Mace y Carter necesitaban desesperadamente un lugar fresco para trabajar. La egiptóloga Salima Ikram me mostró la tumba de otro faraón que pronto tuvo un nuevo significado. Es increíble. Es fantástica. ¿Pero tenía otro uso en la época de Carter? Sí, la tumba de Tutankamón era tan pequeña y estrecha que, cuando sacaron los objetos, tuvieron que llevarlos a un lugar seguro y cercano. ¿Y este era el laboratorio? Efectivamente. ¿Cómo era el proceso para conservar estos objetos? Mace montó aquí un laboratorio maravilloso. Tenía un pequeño set de química allí abajo con quemadores Bunsen y todos sus productos químicos. ¿Qué sustancias respiraban aquí? A ver, el polvo es inevitable. Y luego cualquier sustancia que emitieran los mismos objetos. Tendrían también estufitas de gas para hervir las cosas y para ir haciendo pruebas. Pero no tenían ventiladores, así que estaban aquí sentados con todo ese humo, polvo y sustancias e inhalándolas. Mace descubrió cientos de tesoros de Tut. Pero su salud empezó a flaquear antes de que terminase el trabajo. Menos de 2 años después de su llegada, tuvo que abandonar Egipto. Al igual que Carnarvon y Gould, Mace sufría una enfermedad pulmonar. 4 años después, murió. La prensa rápidamente atribuyó la muerte de Mace a la maldición del rey Tut. Pero, ¿había una conexión real entre el fallecimiento de Mace y su trabajo de excavación de los tesoros de Tut? Me gustaría conocer la opinión médica del Dr. Hutan Asrafian. Arthur Mace era consciente de la cantidad de polvo que había dentro de las tumbas.
¿Cómo habría afectado eso a su salud? El polvo en las vías respiratorias o en los pulmones puede provocar muchísimas enfermedades crónicas. En el caso de Arthur Mace, el tipo de polvo al que habría estado expuesto incluía dióxido de silicio. La arena sahariana contiene cristales de cuarzo microscópicos conocidos científicamente como dióxido de silicio. Está presente en las tumbas y se inhala, y es lo suficientemente pequeño como para pasar por las vías respiratorias, por lo que habría estado fácilmente expuesto a los problemas de la silicosis, que es una enfermedad que afecta a los pulmones. Los cuerpos extraños quedan atrapados en las vías respiratorias. Como resultado, ese fluido de sustancias químicas pasa al organismo y a las células. Afecta al pulmón, que se llena de cicatrices, se contrae y es incapaz de funcionar con normalidad, dando como resultado algo así. Y supongo que Arthur Mace pasó años en tumbas, constantemente rodeado de polvo, retirando el polvo de los objetos. Ese era su trabajo diario. Ya. Por tanto, la sobreexposición a estas diminutas partículas de polvo del desierto podría haber sido la causa de la muerte de Mace. Pero en Egipto, los científicos han hecho otro descubrimiento. El dióxido de silicio no era el único veneno potencialmente mortal en la tumba del rey Tut. Los científicos del Museo Egipcio de El Cairo están investigando los tesoros encontrados en las antiguas cámaras funerarias. Y han descubierto algo que podría arrojar luz sobre la muerte de Arthur Mace. Uno de los arqueólogos que excavaron la tumba de Tut y una supuesta víctima de la maldición del faraón. Sus investigaciones se centran en una preciada sustancia que Mace manejaba regularmente: el oropimente. ¿Podría explicarme qué es el oropimente? El oropimente es un mineral que se encuentra en el desierto oriental del Sinaí, en Egipto. Era brillante y resplandeciente como el sol, y el oro es la piel de los dioses, así que los antiguos egipcios cogían este mineral, lo molían y hacían un pigmento. El oropimento, apreciado por su color amarillo, se utilizaba mucho en la pintura del antiguo Egipto, incluso en los tesoros de la tumba de Tut. ¿Pero qué contiene exactamente el oropimente? Para averiguarlo, el restaurador Mohamed Ahmed Ibrahim realiza una prueba denominada fluorescencia de rayos X. Los láseres van a disparar rayos X desde la máquina. Golpean los pigmentos y luego una firma química única rebotará y se mostrará en las pantallas de los ordenadores. Acabas de ver los picos que van en este momento solo hacia arriba y hacia abajo. Es increíble. Sí, es alucinante. ¿Cuál es el pico más alto? Es calcio. ¿Qué es eso? Es una piedra hecha de carbonato de calcio. Entonces eso no es preocupante. Pero lo que tenemos aquí es AS, es arsénico. ¿Es ese el próximo pico gigante? Sí. Ya veo. Hay una gran cantidad de arsénico. La exposición a corto plazo probablemente no causaría la muerte, pero la exposición a largo plazo es potencialmente peligrosa. Arthur Mace tenía una rutina que podría haber hecho aún más peligrosa su exposición al arsénico. Sabemos por sus anotaciones que pudo probar algunos de los materiales. Incluso en sus apuntes dice, había algo salado. ¿Por qué los probaba? Eso es un misterio para mí. Desde luego yo no lo haría. ¿Tú lo probarías? No, nunca. Me identifico con Mace. En aquella época la tecnología era mínima y se utilizaba lo que se tenía a mano. Así que si querías saber si había sales en algo, quizá hacías una pequeña prueba de sabor para averiguar a qué sabía. Por tanto, los venenos de la tumba pudieron causarle o acelerarle la muerte a Arthur Mace. Pero al igual que Lord Carnarvon y el millonario George J. Gould antes que él, la prensa añadió a Mace a la lista de víctimas de la maldición del rey Tut.
A lo largo de la década de 1920, la maldición de Tut conmovió a los lectores de todo el mundo. En cambio, Howard Carter estaba frustrado y creía que el mito era más bien una distracción de su gran descubrimiento. Incluso llegó a burlarse de las muertes de sus amigos y colegas más cercanos. Culpó directamente a un hombre, su compañero arqueólogo convertido en periodista, Arthur Weigall. He quedado de nuevo con el egiptólogo Bob Bianchi para indagar más sobre Weigall y su papel en la historia de la maldición. Howard Carter tenía el monopolio con el London Times. Y para que Weigall pudiera competir, necesitaba otra historia convincente. En otras palabras, si The Times estaba publicando algo, ellos tenían que contar algo distinto. Y la historia paralela debía tener un enfoque opuesto, y cito, algo no científico. Weigall necesitaba ganar lectores, y dijo, voy a escribirlo de todos modos porque la gente se lo cree. Con el paso de los años, la maldición de Weigall iba cobrando vida propia. Los medios de comunicación nunca renunciarían a la historia de la maldición. Y entonces el diario Courier Advertiser, de 1929, 7 años después de la muerte de Carnarvon, publicaba un artículo con el siguiente titular: Maldición de los faraones. Muerto el 10º descubridor de la tumba. En él se contaba cómo un tal Dr. Jonathan Carver había muerto en un accidente de coche después de haber visitado la tumba. Era otro intento más de la prensa para que la historia continuase. Sin embargo, todo da un giro inesperado y Weigall se convertiría en una víctima del mito de la maldición que él mismo creó. La maldición de Arthur Weigall. ¿Murió el propio Arthur Weigall como consecuencia de la maldición? Don Ernest A. Wallace Batch, el egiptólogo en activo más importante, me comentó ayer su opinión. Creo firmemente que Arthur Weigall murió a consecuencia de una desafortunada maldición. Quizá no fue una maldición real, sino una autoinducida. No tiene nada que ver la una con la otra. El señor Weigall murió en un hospital de Londres como resultado de la ingesta de hachís y la adicción a otras drogas. ¿Os imagináis publicar algo así en una esquela como las de hoy en día? Las denuncias contra Batch por drogas eran falsas, aparentemente motivadas por una fuerte rivalidad profesional con Weigall. El periódico Express se disculpó. Pero su intento de relacionar otra muerte con la maldición de Tut mostró una vez más lo presente que estaba el mito en la imaginación de los lectores. A medida que las historias de la maldición se volvían cada vez más fuertes, surgía un nuevo y sorprendente rumor en la prensa: que el asesino responsable de estas muertes no era sobrenatural, sino científico. Un rumor que esta vez Howard Carter no pudo ignorar. Carter rechazó esta teoría. Pensó que la tumba de 3000 años era demasiado antigua para contener algo que estuviera vivo. Y recurrió a los científicos para demostrarlo. En 1925, Carter abrió el sarcófago de Tut por primera vez. Compartió las muestras tomadas de la momia con microbiólogos británicos. Este informe, publicado en un periódico sobre el análisis de algunos de los vendajes de la tumba, que no fue realizado por el propio Carter, sino por un tal Dr. A.C. Tyson, con la aprobación de Carter, reveló que los vendajes de la momia de Tutankamón no contenían bacterias. Y este breve informe deja muy claro que esta investigación o estudio se realizó para desmentir tales ideas.
Carter quería un desmentido sólido y científico para simplemente sacarlo de su cabeza. Pero la ciencia ha avanzado mucho desde el siglo en que se encontró a Tutankamón. Con la tecnología moderna, ahora vamos a replicar esas pruebas en busca de microbios mortales que los científicos de Carter podrían haber pasado por alto. Para ello, necesitamos una tumba que haya sido excavada recientemente. La mayor parte del Valle de los Reyes está ya despejada y ahora es un centro turístico. Así que estoy yendo a 640 kilómetros al norte, a un lugar donde los arqueólogos han descubierto una red de tumbas egipcias intactas, Saqqara. Saqqara era el cementerio, la necrópolis de Memphis, la primera capital del Egipto unificado. Aquí están enterrados reyes, altos cargos como visires, pero también gente común. Miles, quizás cientos de miles de personas. Saqqara se excavó por primera vez en el siglo XIX. Pero en los últimos años, los arqueólogos han descubierto decenas de nuevas tumbas. Saqqara es un sueño para todo el mundo. Para cualquier egiptólogo que venga aquí a aprender, a formarse. Aquí en Saqqara tenemos más de 25 misiones arqueológicas internacionales trabajando cada año. Hemos hecho nuevos hallazgos, tumbas, pozos, momias, ataúdes. Pero el 50% de los monumentos de Saqqara siguen ocultos bajo la arena. Nos han dado permiso para acceder a una de las tumbas que acaban de abrir. Al igual que Carter, vamos a realizar pruebas microbianas en una antigua momia que han encontrado. Mientras el equipo se prepara, quiero averiguar por qué Saqqara es un lugar tan sagrado. La necrópolis goza de la gloria del primer gran monumento de Egipto. La pirámide escalonada de Zoser. Construida hace más de 4.500 años y con una altura de 60 metros, fue el lugar de descanso final del faraón Zoser. Vaya, qué pasada. El egiptólogo, el doctor Bob Bianchi, me lleva al corazón de la pirámide, siguiendo los pasos de los antiguos saqueadores de tumbas. Estamos en el foso original. Creo que este pedazo de barricada es uno de los túneles que usaban los saqueadores. Creemos que se quedaron atascados cuando bajaron aquí, hasta que giraron a la derecha. Puede que esto sea un túnel que los propios ladrones desviaron a la derecha, pero fue en vano, así que probablemente regresaron y continuaron aquí abajo. El descenso nos permite pasar por las capillas diseñadas para ser utilizadas por el faraón en la otra vida. Es simplemente un túnel tras otro, ¿no? Parece que estamos en el rodaje de Indiana Jones. Sí. No tenemos ni idea de lo que ocurre a la derecha o a la izquierda. Exacto, así es. En el corazón secreto de la pirámide nos encontramos con la cámara funeraria de Zoser. Es impresionante, ¿eh? Es increíble. Estamos viendo el sarcófago en el que fue enterrado Zoser. Está hecho con bloques individuales de granito rojo de Asuán, a centenares de kilómetros al sur. Necesito enseñarle algo a la gente. Esto no está hecho con pequeños ladrillos, sino que son 2 bloques para todo esto.
Es una locura. Lo primero que me viene a la mente es el duro trabajo que tuvieron que hacer. Primero abrieron el pozo y luego se las ingeniaron para poder bajar todo esto. Puede que lo hicieran con cuerdas, incluso algunos piensan que podrían haber utilizado arena para bajar sobre ella, apartar la arena y bajarlo así. Además, se trata de un espacio oscuro, es como una mina de carbón. ¿Cómo iluminaron el túnel que estaban cavando? Suponemos que lo hacían con lámparas y aceite. La pirámide de Djoser fue diseñada por un hombre de estado y arquitecto de gran talento conocido como Imhotep. Nacido hace más de 4.500 años, Imhotep no fue un faraón, pero sus logros fueron tan espectaculares que, tras su muerte, fue adorado como un dios. Esta pirámide escalonada está rodeada por decenas de tumbas y monumentos más pequeños. Pero la tumba de Djoser fue planificada a una escala muy diferente. E Imhotep la construyó para que durara. Quiero hacer un monumento para la eternidad. La zarza y el barro son materiales perecederos, no sobrevivirán. Pero sé que la piedra es el elemento más duradero de mi paisaje. Y si puedo crear un monumento mortuorio en piedra, sobrevivirá para siempre. La pirámide de Djoser sigue en pie. Sin embargo, sus restos mortales fueron robados por antiguos saqueadores. Pero a solo unos cientos de metros de distancia, estamos a punto de llevar a cabo pruebas microbianas en una momia que se les escapó. ¿Nos aportará alguna pista que explique científicamente la maldición del rey Tut? Estoy buscando pruebas de patógenos mortales en las antiguas tumbas egipcias. Microbios tóxicos que podrían haber matado a los hombres que exploraron la cámara funeraria de Tutankamón hace un siglo. Cerca de las pirámides de Saqqara, un equipo está excavando una antigua necrópolis. Tiene una red de tumbas con pinturas murales extraordinarias. Pero hay algo mucho más importante para mi investigación. Contiene algo más. Tumbas antiguas. ¿Nos aportarán alguna pista que explique científicamente la maldición del rey Tut? Para averiguarlo, el doctor Abdelrasek El Nayar, científico del patrimonio, está realizando un análisis microbiano de los restos encontrados. Y ha conseguido la muestra perfecta para analizar. Una momia que tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Qué buscas en esta momia en concreto? Mi función es investigar cualquier daño microbiano en la propia momia, porque los materiales orgánicos son perfectos para el crecimiento de hongos y bacterias. La momia tiene piel, y también el envoltorio está hecho de lino, que es otro material. La madera está hecha de material celulósico, que es perfecto para el crecimiento de hongos. Hacemos un estudio rápido con rayos ultravioleta para localizar algunos puntos para la toma de muestras que se llevarán para la identificación y el cultivo posterior en el laboratorio. Así que podemos apagar la luz, por favor. Impacta un poco ver una momia tan cerca, porque se ve claramente la huella de la nariz y la boca. Al verlo caes en la cuenta de que es un ser humano real. Retroceder al pasado de esta manera es increíble. Bajo la luz ultravioleta se pueden ver algunas colonias de hongos aquí. Ah, sí. Las pequeñas manchas blancas indican que puede haber moho antiguo en la momia. ¿Es mi imaginación o hay algo en la nariz y en la boca? Sí, así es.
Hay material vegetal sobre el propio lino. ¡Qué pasada! Significa que a esta persona la enterraron con flores. Es muy emotivo poner este tipo de cosas en el cuerpo, la verdad. Además, la función de este tipo de plantas también podría ser para fines religiosos. Y desde el punto de vista de la momificación, es un repelente para algunos insectos. Entonces puede que no sea solo algo espiritual. Por el olor que desprende. Sí, claro. Puede que tuviera un objetivo muy práctico. Aquí podemos encontrar hongos antiguos que ya han muerto, pero el ADN podría vivir durante miles de años. Hace casi un siglo, Howard Carter pidió a los expertos que analizaran muestras de la momia de Tutankamón para acallar el rumor de que contenía patógenos mortales. Pero no encontraron pruebas de microbios vivos. ¿Podrían nuestras pruebas actuales descubrir los patógenos que los científicos de Carter pasaron por alto? Comenzamos entonces el proceso de cultivo y también de incubación y purificación de las especies de hongos. Y obtuvimos resultados muy interesantes. Después de una semana de incubación, podemos ver las colonias que aparecen y esta característica muy clara del hongo Aspergillus flavus. Es la segunda vez que oigo el nombre de Aspergillus flavus. En este viaje también he visitado Polonia, donde al parecer 10 personas murieron tras entrar en la tumba de un antiguo rey. Las muertes se relacionaron con un hongo tóxico encontrado en el cuerpo del rey. Aspergillus flavus. Este mismo hongo mortal puede encontrarse en las antiguas momias egipcias. ¿Podría este hongo haber causado algunas de las muertes relacionadas con la maldición del rey Tut? Gracias a la tecnología moderna, hemos descubierto un hongo mortal que vive en las momias antiguas. El Aspergillus flavus. ¿Podría proporcionar una explicación científica para la maldición del rey Tut? Para averiguarlo, me dirijo a Londres para mostrárselo al Dr. Hughtan Asrafian. Esta es una muestra del cuerpo en Egipto. Y vemos claramente que está creciendo un hongo. Es el clásico Aspergillus. Vive en cadáveres y en materia en descomposición, así que casi todos los ambientes humanos lo tienen. Puede causar infecciones pulmonares, pero únicamente si nos exponemos a una alta dosis o nuestro sistema inmunológico está debilitado. Por lo tanto, en una tumba en Egipto donde había momias, la exposición de Aspergillus es evidente. Y como resultado, si pensamos en personajes como Mace, Carnarvon, George J. Gould, que estuvieron en la tumba de Tutankamón, se habrían expuesto al hongo Aspergillus. Este hongo puede causar fiebre, neumonía, sepsis y finalmente la muerte. Tras entrar en la tumba de Tut, George J. Gould tuvo fiebre. Arthur Mace una infección pulmonar. Y Lord Carnarvon una neumonía con inflamación de la nariz y los ojos. Todos los síntomas de la exposición al Aspergillus flavus. Estos hombres tenían diversas dolencias, pero la intoxicación por Aspergillus encaja como causa o factor contribuyente a sus fallecimientos. ¿Qué se sabía de todo esto en los años 20? La comprensión de la biología y las enfermedades infecciosas comenzó en la década de los años 20, pero no era conocido por los arqueólogos. Y cuando Carter, Carnarvon y Mace entraron en la tumba y trabajaron en ese espacio, en el único riesgo que pensaban era en las diferentes autoridades y competidores que querían encontrar esa tumba, más que en exponerse ellos mismos a la biología como un posible patógeno. Por lo tanto, Howard Carter estaba equivocado.
Los restos de las tumbas del antiguo Egipto contienen patógenos potencialmente mortales. 100 años después, es imposible demostrar que Carnarvon, Gould y Mace fueron víctimas del hongo Aspergillus. El Egipto de los años 20 estaba plagado de enfermedades. Pero a mí me parece una coincidencia interesante que los tres contrajeran infecciones pulmonares después de entrar en la tumba de Tutankamón. Y puede que al fin tengamos una explicación científica para la maldición del rey Tut. Para el capataz de la excavación, Mahmoud, cuyo bisabuelo excavó la tumba de Tut, el riesgo de abrir tumbas antiguas no es ninguna sorpresa. Te pones unos guantes, una mascarilla. No te afeitas. ¿Sin afeitar? Es mejor que no te hayas afeitado en 3 o 4 días antes de empezar a trabajar. Ya 3 o 4 días antes de empezar a trabajar. Sí, me lo dijo mi padre, y a su vez lo sabía por mi abuelo. Me decía que si te afeitas y por casualidad te haces un cortecito, puede entrar cualquier microbio en la sangre. Que pueden entrar microbios en la sangre. Sí. Ya. Sí, un microbio o cualquier cosa te puede matar. ¿Pero en la época de Carter no lo hacían? No, no creo que él lo hiciera. Carter continuó su trabajo en la tumba de Tut durante una década, mientras la historia de la maldición fue creciendo. Observó resignado cómo la prensa inventaba historias cada vez más sensacionalistas. Y a medida que pasaban los años, los combatía de la única manera que podía: con trabajo duro. Carter era tenaz. Era digno de admirar. Estaba completamente entregado a su trabajo. Se estima que había 5.300 objetos en esa tumba. A Carter se le pusieron todos los obstáculos para que no terminara la tarea de registrar esas tumbas. Y él se encargó de todo, de sacarlas, fotografiarlas y conservarlas. Y nosotros, 100 años después del descubrimiento de la tumba, tenemos que reconocer que estamos en deuda con él. Gracias a la dedicación de Carter, los tesoros de la tumba se conservaron para que los disfrutaran millones de personas. Pero cuanto más he investigado esta historia, más he empezado a preguntarme si la verdadera maldición de Tutankamón no radica en hechizos antiguos o restos tóxicos, sino en una maldición de obsesión. Una obsesión que fue contagiosa y que llegaría a consumir no solo a Carter, sino a la vida de uno de sus jóvenes ayudantes, que se propuso eclipsar el hallazgo del siglo con un descubrimiento que rivalizara con Tutankamón. Walter Bryan Emery tenía poco más de 20 años cuando se unió a la excavación de Carter en el Valle de los Reyes. Emery era joven, aspirante arqueólogo. Y al igual que Carter, no había tenido una formación académica. Pero estuvo presente en algunas de las etapas más importantes del proceso de trabajo de Carter. Emery estaba allí cuando Carter abrió el sarcófago de Tutankamón. No hay duda de que Emery se sintió inspirado por Carter y su descubrimiento. Y tal vez también hubo una parte de él que vio la fama y atención que le dieron a Carter. Quizás una pequeña parte de él quería disfrutar de eso también. Emery se propuso encontrar la tumba de una de las figuras más famosas de la historia de Egipto: el arquitecto convertido en dios, Imhotep. Este conjunto tan llamativo de estatuillas de bronce representa una buena parte del panteón de dioses y diosas que se adoraban en el antiguo Egipto.
Y entre todas ellas hay una figura, la tercera desde la izquierda, de un individuo masculino sentado con la cabeza afeitada, abriendo un papiro, que es una postura que refleja la sabiduría y la adquisición de un gran conocimiento. Es Imhotep. Está entre las deidades más importantes de Egipto y, por extensión, del mundo antiguo. Imhotep fue el arquitecto de la pirámide escalonada de Djoser que visité antes. Y Emery creía que se encontraría cerca. Imágenes grabadas en la década de los 60 demuestran cómo descubrió varias tumbas extraordinarias, incluyendo halcones momificados y otras criaturas sagradas. Al igual que Carter, Emery pasó años buscando obsesivamente bajo las dunas. Creo que existen grandes paralelismos entre ambos. Los dos tenían interés en hacer un gran descubrimiento que acaparara titulares. Carter, en contra del consejo de sus colegas, fue capaz de perseverar y finalmente obtuvo su recompensa y se demostró que tenía razón. Emery tal vez pensó que a él le ocurriría lo mismo. Pero a diferencia de Carter, la obsesión de Emery no dio sus frutos. A pesar de recorrer Saqqara durante 40 años, en 1971 se derrumbó una excavación y murió. Medio siglo después, la tumba de Imhotep sigue oculta bajo las dunas. A Howard Carter, esa misma obsesión por la búsqueda de tumbas le consumiría también el resto de su vida. Después de una década excavando al niño rey, Carter fue tras un premio aún mayor: la tumba de Alejandro Magno. En 1932, las excavaciones de Howard Carter en el Valle de los Reyes habían concluido. Pero su obsesión por la búsqueda de tumbas siguió y fue a por un objetivo aún mayor: la tumba de Alejandro Magno. Creo que eso resalta un aspecto muy interesante y poco conocido de los últimos años de la carrera de Carter. Todos sabemos que hizo su gran descubrimiento en el Valle de los Reyes. Lo que muchos no saben es que Carter aparentemente no iba a detenerse allí. Howard Carter, que había descubierto la tumba de Tutankamón, estaba convencido de que Alejandro Magno estaba enterrado en Alejandría y esperaba poder buscar la tumba cuando tuviera la financiación necesaria. Alejandro Magno fue un antiguo rey griego que construyó uno de los mayores imperios de la historia. Así que Howard Carter, después de haber logrado el hallazgo del siglo, decide que no es suficiente. Es más, quiere ir a buscar a Alejandro Magno. Numerosas fuentes sugieren que Carter creía saber dónde se encontraba la tumba de Alejandro Magno. Supongo que, conociendo a muchos arqueólogos, es muy raro que uno de ellos haga un descubrimiento importante y luego diga: muy bien, he terminado. Ninguno. No hay ningún arqueólogo que haya encontrado algo importante y luego haya dicho: ¿sabéis qué, chicos? Lo dejo. Eso no ocurre. En cierto modo, tal vez le gustaban las apuestas. Apostaba en proyectos arqueológicos y ya sabemos que, por naturaleza, a un jugador le es muy difícil parar, incluso cuando ya ha ganado. Así que sí, quizás pensó: vamos a jugar la última. Ya he ganado esto, pero en realidad aún hay más. Esta vez, Carter no tuvo tanta suerte. Nunca tuvo la oportunidad de buscar a Alejandro Magno. Y a pesar de descubrir a Tutankamón, con el paso de los años, la gloria se esfumó. Nunca encontró el reconocimiento que merecía. Si lees todo lo que se ha escrito sobre él, o todo lo que Carter escribió sobre sí mismo, te das cuenta de que era un hombre muy introvertido y solitario.
Nunca fue capaz de disfrutar de los momentos de gloria por lo que había conseguido. Nunca tuvo una recepción real. Nunca fue invitado a un evento de alfombra roja. Siempre le dieron de lado. Howard Carter es un personaje muy trágico que tal vez debería ser más venerado de lo que realmente es. Es una persona cuya fama está por todas partes hoy en día. Pero en vida nunca la disfrutó. Y cuando murió, prácticamente nadie asistió al entierro. Howard Carter murió el 2 de marzo de 1939. Los periódicos registraron solo 5 asistentes al funeral. Este hombre se hizo famoso por descubrir una tumba llena de tesoros, pero aquí es donde fue enterrado. En realidad, es una tumba bastante humilde. Solo pone Howard Carter, egiptólogo, descubridor de la tumba de Tutankamón. Y es que eso refleja cómo vivió toda su vida. Howard Carter no era un hombre de espectáculo. Siempre fue un extraño, pero tenía muchos otros atributos y cualidades. Era decidido, no se dio por vencido. Tenía una obsesión total por los detalles, y fue esa combinación la que le llevó de vuelta al Valle de los Reyes cuando los demás se habían rendido, para descubrir la tumba que transformaría por completo la arqueología. Desde el momento en que se abrió por primera vez la tumba de Tut, ese magnífico descubrimiento ha despertado aún más, si cabe, nuestra fascinación y obsesión por el antiguo Egipto. Hoy en día, el hongo tóxico ofrece por fin una explicación científica convincente para las muertes que antes se atribuían a la maldición de Tutankamón. Pero la tumba de Tut ha tenido un legado mucho mayor que esta oscura leyenda. La tumba de Tutankamón es una carta de amor a la arqueología, a la exploración, al descubrimiento y al esfuerzo. La mayoría de nosotros soñamos con encontrar algo así, pero sabemos que probablemente nunca lo haremos. Pero la tumba de Tut es la prueba de que es posible. Existe, y por tanto, es la razón por la que los arqueólogos se adentran cada año en el desierto. Gracias a la obsesión de Howard Carter, una nueva generación busca maravillas para que comprendamos mejor el antiguo Egipto. Y puede que, en cualquier excavación, quizás, se encuentre bajo la arena el próximo gran descubrimiento.